De nuevo, buenas tardes a todos. Antes que nada, les agradezco a todos los que participaron antes de esta clase con las consignas. Me respondieron 27, todos estuvieron bastante bien, pero hay algunas cosas que, por suerte, no estaban del todo bien, así tengo algo para enseñarles en estos minutos que vamos a hablar de la semiología pulmonar, radiológica y tomográfica. Bueno, fundamentalmente lo que tenemos que empezar a reconocer cuando ustedes comienzan, como están ahora comenzando a ver las radiografías de tórax, es reconocer la normalidad. Y recuerden siempre de aconsejarle a los médicos que tengan a su alrededor y que les soliciten los estudios, que siempre, 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 siempre tienen que pedir frente y perfil, y ya van a ver más adelante por qué es importante esto. Siempre tienen que pedir frente y perfil. Uno no entiende por qué una que quieren ver solamente a las vértebras y que se ve bastante bien, a nadie se le ocurriría no pedir un perfil. Lo que no entendemos es por qué sí se les ocurre pedir solamente radiografía de tórax de frente. Es un estudio incompleto, indudablemente. En las imágenes del pulmón, el estudio del tórax en la radiología, como ven en esta diapositiva, incluye la evaluación por radioscopía, es decir, evaluación en tiempo real, la radiografía, que se obtiene a través del tubo de rayos X, será una radiografía convencional, digitalizada o digital directa. Luego la tomografía computada, la angiografía en algunas situaciones, la resonancia magnética también en algunas situaciones, y el PET es todo más o menos el arsenal diagnóstico que tenemos para evaluar el pulmón. Por eso es importante, porque las imágenes son fundamentales para el diagnóstico de la patología pulmonar o torácica, es conocer los aspectos normales del tórax. ¿Cómo vamos a empezar a hacer esto? Lo primero que tienen que saber es cómo se examina una radiografía de tórax, y si estamos con una radiografía póstero anterior, como estas dos que vemos aquí, es importante que tomen un método para la exploración, que sea desde la línea media hacia afuera, como vemos en la imagen de la izquierda señalada con las flechas, o desde afuera hacia adentro, que es lo que a mí más me gusta, es decir, evaluar las partes blandas, las estructuras óseas, luego desde afuera hacia adentro, ¿no? Luego los pulmones y luego el mediastino cardiovascular. Esa es una forma de evitar que se olviden de ver algunos detalles o algunas zonas del pulmón. Y una forma recomendable de analizar a los pulmones es hacer esto. Ustedes saben que Felson hace muchos años, por 1940, por la década del 40 o 1950 por allí, hizo un estudio preguntándole a muchos médicos, radiólogos ya recibidos y residentes, creo que juntó más de 1000 médicos, y les preguntó a dónde focalizaban, que fueran sinceros y que le dijeran, cuando veían por primera vez una radiografía de tórax póstero anterior, a dónde focalizaban la vista. Y el resultado fue que el 90% de los casos nosotros estamos habituados a mirar ahí donde están los hilios pulmonares, en la parte central del pulmón. No sé si ven mi flecha, pero es en esta zona, donde están los hilios pulmonares y el mediastino vascular. Entonces, cuando uno empieza por las primeras veces a ver las radiografías, no está mal que hagan esta visualización en espiral de un pulmón y luego del otro, y aprovechen siempre también la posibilidad de esta bilateralidad que tienen los pulmones para comparar las densidades y las estructuras vasculares, las costillas, etcétera, de un lado con el otro, que les va a dar la posibilidad de hacer un diagnóstico. Recuerden que muchas veces es más difícil decir que una radiografía de tórax es normal que patológica, porque bueno, uno a veces tiene miedo de decir es normal por estar con el temor de que se ha comido algo, de que no está viendo algo. Hacer esta forma de visualización puede ayudarles muchísimo al principio, ¿no? Después, cuando hayan visto 1000 radiografías de tórax, seguramente con un golpe de vista
se van a dar cuenta rápidamente si hay algo que no está en su lugar y que puede ser patológico. Pero por el momento, ahora que están empezando, les recomiendo que hagan esto. ¿Cuál es el reconocimiento básico que tienen que hacer en una radiografía posta y anterior? Es eso que están viendo allí. Ver las escápulas y las clavículas, las costillas, las vértebras, la tráquea que se ve en azul, los diafragmas que se ven con líneas punteadas verdes, los bordes cardíacos y los ángulos, y después ver y analizar en las partes blandas el cuello, las axilas y lo que está por debajo del diafragma. Por más que uno esté viendo el tórax, también hay que, como dice nuestro amigo Fernando Gutiérrez, también a veces hay que incursionar, explorar y pasar los límites del tórax e incursionar el abdomen. Entonces ver dónde están ubicadas las burbujas aéreas correspondientes a la cámara gástrica y al ángulo esplénico del colon, que lo ven ahí en estas líneas punteadas de color azul. Y el reconocimiento básico en la radiografía de perfil, por lo menos debe incluir a reconocer a la tráquea, que se ve ahí con el número 1, a las partes blandas del cuello y a las escápulas con el número 2 y 3, al bronquio izquierdo del lóbulo inferior izquierdo con el número 4, a los cuerpos vertebrales que ven ahí dibujados con rojo. Muy importante que ese espacio que se llama retroesternal y se ve con el número 6 esté bien visible y que sea homogéneo, que sea radiolúcido, homogéneo, siempre puede verse. Lógicamente que depende de la edad de los pacientes. Si estamos ante un niño, a veces está totalmente ocupado por la imagen del timo, pero lo cierto es que siempre algo de pulmón se ve ahí por delante del corazón. El 7, que es el espacio retrocardíaco, siempre evaluar los senos costodiafragmáticos, que está marcado con el número 8, y los diafragmas con el número 9. El 10 me quedó ahí delante del esternón, en realidad es para referir al arco de líneas verdes que corresponde al trayecto de la aorta, del callado aórtico. Recuerden también esto que les pongo ahí abajo, que el corazón tiene que tener una densidad homogénea, la densidad radiológica del corazón es densidad agua, y tiene que tener siempre esa tonalidad de gris relativamente intenso, pero siempre homogéneo, que les va a ser útil también para decir si está normal o patológica una radiografía, y ya vamos a ver en pocos minutos. Y también recuerden, miren que ocasionalmente lo que está ahí marcado con las líneas amarillas en el número 7, también marca a los cuerpos vertebrales inferiores. Fíjense que del número 5 para arriba las vértebras se las ve blancas, mientras que debajo se las ve más hipodensas. Esto es porque aquí abajo están los dos lóbulos inferiores, por lo tanto hay mucho aire superpuesto a las vértebras, y por lo tanto las vértebras son de menor densidad que arriba, que además tiene la superposición de todos los componentes de la cintura escapular, músculos y estructuras óseas, que hacen que estas vértebras superiores sean siempre más blancas. Si ustedes ven que las vértebras inferiores están densas, tanto como las de arriba, o igual de densas o mayor, o con mayor densidad, es porque hay algo que está ocurriendo en la vértebra o en los pulmones que están superpuestos. Así que recuerden eso también, que les va a ayudar mucho en el diagnóstico. Vamos a ver todos estos puntos que nos van a ayudar también a interpretar las imágenes radiológicas normales. Primero, como les había dicho en las consignas, es identificar qué proyecciones se tomaron. Aquí vemos una proyección postero-anterior y un tórax de perfil o lateral, que es siempre el par radiológico que se debe exigir para poder hacer una correcta interpretación del estado de los pulmones. No deben evitar insistir en que se haga una radiografía de perfil, aunque la pidan los cardiólogos, porque para los cardiólogos parece que lo único que les importa es ver la opacidad del corazón y de los grandes vasos, y a veces eso puede ocultar alguna lesión que diagnosticada tempranamente favorezca el pronóstico y la calidad de vida del paciente. Entonces, evaluar la calidad técnica era la consigna número 1, y esto significa lo que casi todos contestaron muy bien, que es que las epífisis claviculares estén equidistantes en relación con las apófisis espinosas,
que se vea por lo menos hasta la séptima apófisis espinosa cervical, que para saber si está bien insuflado, veamos al menos 9 arcos costales posteriores y 6 arcos costales anteriores. Bueno, todo lo que me han contestado que estaba muy bien. Y a la derecha vean cómo hay algunos indicios que le pueden decir a ustedes que esto no está bien, y por lo tanto, no sé si van a hacer que todos los pacientes les repitan la radiografía, pero por lo menos que ustedes sepan que si ven alguna imagen anormal o que protruye de algún lado, que sepan que por lo menos eso no está simétrico. Miren la imagen de la derecha, las flechas rojas señalan la distancia de una escápula con la parrilla costal del lado derecho y mucho más distancia del lado izquierdo. Y vean también cómo se separan en forma distinta en relación con la columna vertebral a las epífisis claviculares en una radiografía que no está centrada adecuadamente. Otra cuestión que contestaron muy bien también es cómo es el tema del miliamperaje y el kilovoltaje para poder ver en una sola radiografía tanto lo que está por detrás del corazón como los parénquimas pulmonares. Entonces, lo que ocurre normalmente es, si usamos un bajo kilovoltaje y alto miliamperaje, vamos a tener mucha penetración sobre los parénquimas pulmonares y vamos a ver esto que son pulmones negros y que, por supuesto, no sirve para nada para el diagnóstico. Entonces debe realizarse con técnica de alto kilovoltaje, se acepta alrededor de 120 kilovoltios como para obtener una adecuada visualización del parénquima pulmonar y del mediastino vascular. Esto tampoco, y también la mayoría me lo contestó bien en la consigna previa, lo que vemos a la izquierda es lo que no debe ver, no debe hacerse. La radiografía lateral está con una cierta oblicuidad, que hace que veamos los arcos posteriores de las costillas. Comparen con la imagen de la derecha, donde no se ven los arcos costales posteriores, entonces ese sí es un perfil estricto. Entonces, cuando se ven, como señalan las flechas ahí, los arcos costales posteriores, es una radiografía verdaderamente no interpretable en esta proyección lateral. Entonces, esto no, lo que vemos a la derecha sí, debe realizarse en perfil estricto, y esto nos permitirá identificar a estas 4 estructuras que ahora vamos a diferenciar un poco más adelante, que también formaban parte de las consignas que les puse previamente. También tienen que verificar la presencia de tubos, de vías y de dispositivos de asistencia, anotando bien su localización. Nosotros hace muchos años empezamos a informar todas las radiografías de la terapia intensiva y de la unidad coronaria, debido a que pasaba muy frecuentemente que no veían lesiones que nosotros sí estamos en condiciones de relatar y de percibir por nuestra condición de radiólogos. Entonces, nosotros sabemos ver imágenes y es muy importante. Yo sé que hay muchos lugares, muchísimos lugares, no solo de Córdoba, sino del país, en el que no se informan las radiografías de la unidad coronaria y de la UTI o de la unidad de cuidados intensivos. Es un error porque nosotros le podemos aportar muchos datos y muchas veces hacer diagnósticos que para ellos pasan desapercibidos. Se los digo por experiencia, porque lo vemos todos los días. Entonces, esto también nos permitirá reconocer de las diferentes posiciones que tienen los tubos, los cables y las vías que se usan para hidratar o colocar drogas en los pacientes. Aquí vemos en la imagen de la izquierda la posición del tubo endotraqueal. Nosotros sabemos como radiólogos también a qué altura tiene que estar, a cuánta distancia tiene que estar de la carina, que normalmente es más o menos a 2 centímetros, o ver lo que está señalado con la flecha negra, que es un dispositivo de Swan-Ganz para medición de la presión venosa pulmonar. No tienen ni idea de cuántas veces, esto que casi lo ponen a ciegas ellos, a veces ese extremo está pegado al diafragma, o sea que está midiendo presión periférica y no central. Otras veces está muy en la línea media y entonces está tomando presión de la arteria pulmonar principal y no de la rama, como debe ser y como se ve aquí en esta, que está bien colocado sobre la rama del lóbulo, el inicio de la rama del lóbulo inferior derecho. Del otro lado, en la imagen de la derecha, pueden ver una radiografía tomada en la cama también, donde hay una gran cantidad de cables, que son dispositivos de electrocardiogramas continuos,
a veces hay marcapasos, etc. Bueno, todo eso hay que informarle de esas opacidades que se ven, por ejemplo, en la base del pulmón, pero para eso tienen que conocer lo normal. Miren en la imagen esta de la izquierda un marcapasos y el trayecto un poco flexuoso que tiene el cable ahí en la parte distal, el derrame pleural que se ve con las flechas negras en la imagen de la izquierda, y los dos catéteres que se usan para, como les dije recién, para la perfusión de líquidos y medicamentos de dos accesos subclavios, que hay que ver también a dónde están ubicados y por dónde van. Fíjese el de la izquierda que se dirige hacia el callado aórtico, cuando normalmente debería seguir el trayecto de la vena brachiocefálica e irse hacia la derecha. Es decir, hay varias cosas que nosotros podemos decir, aunque los pulmones estén normales, ¿no? En cuanto al análisis de la posición de los tubos, de las vías y de los dispositivos. Volvemos al tema de los pulmones y la evaluación correcta si la imagen está obtenida en forma adecuada. Fíjense en la imagen de la izquierda, las flechas negras están indicando que hay parte de la escápula como una opacidad parásita o una sombra parásita sobre los pulmones. Esto, si bien por ahí no puede no generar problemas para la visualización, como ocurre en esta radiografía en la que además se ve muy bien el parénquima pulmonar, a veces puede plantear dudas o puede enmascarar alguna alteración periférica. Entonces es conveniente que las escápulas, hay que instruir bien a los licenciados para que traten de sacarla completamente de adentro de los pulmones. Y fíjense en las dos imágenes de la derecha, en el que tenemos un pulmón bien insuflado y en el otro un pulmón casi en expiración. Es solamente para mostrarles, yo he dicho esto, es para que ustedes vean cómo en la imagen de la derecha el número de costillas que se ven es menor que en la inspiración de la imagen de la izquierda, y cómo incluso puede parecer que hay un corazón aumentado de tamaño en relación simplemente al hecho de que no está correctamente inspirada la radiografía o la obtención. Para ir introduciéndonos también en la tomografía computada, pero vamos a seguir hablando bastante todavía de la RX, les muestro cómo se ve el parénquima pulmonar en una radiografía. Esta es una radiografía tomada en forma digital, en la que ven muy bien las estructuras vasculares. Fíjense cómo se ven estructuras detrás de la opacidad cardíaca y cómo se puede evaluar correctamente la totalidad del parénquima pulmonar. Y miren cómo se ve la tomografía computada en una proyección coronal arriba y en una proyección axial debajo. Tiene indudablemente muchas ventajas, porque primero vamos a ir viendo corte a corte y no vamos a tener ninguna superposición de imágenes con la tomografía. Y además, observen, de vuelta, no sé si están viendo mi flecha, pero observen las cisuras, cómo se ven a ambos lados, que es un dato fundamental que nos va a aportar siempre la tomografía computada cuando tengamos que hacer la segmentación pulmonar. También es importante para la normalidad que ustedes sepan y manejen y lo tengan en la cabeza, o por lo menos tengan un grafiquito cerca cuando van a informar, que es cómo están divididos los pulmones en lóbulos y en los segmentos y cómo se los denomina. La denominación puede ser con la letra B de bronquio y los números, como ven ahí en los recuadros, o pueden ser denominadas, de acuerdo a su situación, como se ve en la columna de la derecha dentro de cada cuadro. Es decir, se los puede denominar como B1 o como apical, B2 o como anterior, B3 o como posterior en el caso del lóbulo superior derecho. Y todo depende de la nomenclatura que usen la gente que trabaja con ustedes, de otras especialidades, como son fundamentalmente los cirujanos de tórax, que son quienes quieren saber correctamente dónde están ubicadas las lesiones para para de esa manera determinar la táctica quirúrgica. Y los neumólogos también, por supuesto, que son los que hacen la endoscopía. Entonces no vamos a ver en detalle todo esto, pero sí recuerden que en el lóbulo izquierdo, que hay solamente dos lóbulos, el superior y el inferior, está diferenciado levemente en el lóbulo superior la língula, que es un poco el referente en el mismo nivel del lóbulo medio del lado derecho. Entonces en el lóbulo medio tenemos el B4, que es el lateral, y el B5, que es el medial,
Y en el izquierdo tenemos a la língula con el segmento B4, que es el superior, y el B5, que es el inferior. Solamente recuerden eso, que hay 3 lóbulos del lado derecho, hay 2 lóbulos del lado izquierdo, y que a la vez hay 2 bronquios menos del lado izquierdo, porque en el lóbulo superior el ápico posterior, o sea, el 1 más el 3, nacen juntos, y en el lóbulo inferior los segmentos anterior y medial también nacen juntos, el 7 más el 8, de manera que se los denomina anteromedial. Recuerden eso. Esto fue la segunda consigna, creo. Perdón, esta fue la cuarta consigna. Por ahí van a ir apareciendo, no en orden numérico, las consignas, pero esta era una de ellas en la que ustedes me tenían que decir a qué correspondían cada uno de estos números, a qué segmentos del pulmón, de qué lóbulo y de qué lado. Y absolutamente todos me contestaron bien, así que estoy muy contento. Simplemente estos, como ven en la imagen de la izquierda, que es la radiografía de frente, es ver más o menos cómo se proyecta, sobre todo el segmento posterior y el segmento anterior. El segmento posterior es un poco más lateral y el anterior un poco más medial cuando lo vemos de frente. No siempre se cumple esto, pero en la mayoría de los pacientes es así. El apical es más evidente porque está bien hacia arriba, entonces no trae tanto problema de localización. Bueno, aquí está cómo se ve la língula. Fíjense que en la proyección de frente, perdón, el lóbulo medio, no la língula, fíjense que en la proyección de frente llega prácticamente hasta la altura del diafragma. Entonces, no piensen que todo lo que ven ahí abajo es el lóbulo inferior, sino que también se proyecta el lóbulo medio. Y ahí les va a ayudar de nuevo el perfil para poder ver a los segmentos. El lateral, que es el 4, y el medial, que es el 5, uno está arriba y el otro está debajo en la proyección lateral. ¿Y cómo van a saber? Porque va a estar superpuesta al corazón, y por lo tanto cuando haya una opacidad, supongamos una neumonía, en el lóbulo medio lo van a ver superpuesto al corazón y no superpuesto a las vértebras. ¿De acuerdo? Entonces de esa manera van a poder saber si lo que están viendo es una neumonía del lóbulo inferior o del lóbulo medio. Luego tenemos los lóbulos, los segmentos del lóbulo inferior derecho. Tienen 2 imágenes de frente para que vean dónde están el 6, el 7 y el 9 a la izquierda, el 6, el 8 y el 10 en el medio, en la imagen del medio, porque se superponen, lógicamente, ¿no? Hay muchos segmentos ahí. Y tal vez en la radiografía lateral es donde los podemos ver mejor. Fíjense también, al contrario de lo que les decía recién, que el lóbulo medio se viene muy abajo, fíjense el segmento apical o superior del lóbulo inferior, que es el 6, cómo asciende bastante, e incluso bastante más todavía en algunos pacientes, llegando prácticamente hasta las partes superiores del pulmón. Entonces hay que reconocer siempre a las cisuras que están marcadas ahí con la C y el símbolo de menor y C y símbolo de mayor abajo, porque esto nos va a ayudar también a ver a dónde están los segmentos. Entonces ahí tienen el 6, que es el apical, el 8, que es el anterior, el 7, que es el medial, el 9, que es el lateral, y el 10, que es el posterior, que es tal vez el más extenso de todos los segmentos de ambos lóbulos inferiores. ¿Qué pasa del lado izquierdo? Que fue otra de las consignas, la número 5, era para que ustedes recuerden cómo estaban posicionados, y como les dije recién, hay un solo bronquio para el apical y el posterior, y otro bronquio para el anterior. Así es como se ven en la proyección de frente, a la izquierda, y en la proyección lateral, en la imagen que están viendo a la derecha. Aquí hay solamente una cisura, la cisura mayor u oblicua. Por lo tanto, recuerden que lo que está debajo del 2 es la língula. Entonces, ¿qué va a pasar? Al igual que alteraciones del lóbulo medio, cuando haya una neumonía de la língula, la van a ver ahí, superpuesta al corazón, y no detrás, donde está el lóbulo inferior. Muy importante entonces recordar cómo es el trayecto de la cisura oblicua, porque en las radiografías no siempre está visible. Entonces, cuando tengan a la língula, recuerden lo mismo que en el lóbulo medio, el 4 es el superior, el 5 es el inferior, se proyecta parailiar en la radiografía de frente y superpuesta al corazón en la proyección lateral, que es la imagen de la izquierda que están viendo ahora. Bueno, en el lóbulo inferior izquierdo ocurre más o menos lo mismo. Si lo ponemos de frente, están más o menos superpuestos, solamente que
les repito, tienen el 7 y el 8 naciendo juntos, que son el anterior y el medial, y ahí en la imagen de la izquierda tienen la proyección lateral, donde el medial y el anterior están abajo y hacia adelante, pegados a la cisura, el lateral está en el medio, el posterior está bien posterior y el apical de nuevo arriba, bien alto, llegando bien alto, y a veces se confunde con el lóbulo superior. Entonces, veamos un par de ejemplos patológicos para que ustedes se den cuenta de lo que está ocurriendo. Miren esta radiografía de frente, donde ya todos vieron que hay una opacidad que borra el contorno del borde izquierdo del corazón. Entonces está baja, ustedes me dirán rápidamente, esto es del lóbulo inferior. Bueno, no, por dos causas. ¿Por qué no es del lóbulo inferior? Porque tiene signo de la silueta positivo, por lo tanto tiene que ser anterior. Y además, porque en la radiografía lateral ustedes pueden identificar, porque afortunadamente se puso tangencial al haz de rayos X y vemos toda la cisura oblicua del lado izquierdo, y vean que la opacidad está superpuesta a la opacidad cardíaca. Por lo tanto, si vemos en los esquemitas de abajo, esto es el 4 y el 5, es decir, los segmentos lingulares bien representados en el esquema y, como les dije antes, superpuestos a la opacidad cardíaca. Veamos este otro. Si bien en la radiografía de frente hay una tenue opacidad, si comparan un lado con el otro van a ver que del lado derecho perihiliar hay una opacidad que del lado izquierdo no está. Fíjense como el hilio izquierdo está libre y tiene la radiolucidez del pulmón hasta el borde del corazón, mientras que del otro lado no ocurre lo mismo. Ojo con esta paciente que tiene también prótesis mamaria y aumenta la densidad de los parénquimas pulmonares. No tomen eso como patológico. Y para eso sirve también la radiografía lateral, porque en la radiografía lateral, ustedes se acuerdan que el 2, el anterior del lóbulo superior, era de localización medial. Y fíjense en la radiografía lateral cómo está ubicado sobre la cisura menor, que hace una pequeña curvita ahí, y la opacidad está entonces, si se fijan ahora debajo en los esquemas, en rojo, que corresponde al segmento anterior del lóbulo superior derecho, a pesar de que está prácticamente parailiar. Muy bien, ¿qué pasa en esta radiografía? Ya sé que todos se fijaron primero en los huesos y vieron que hay una clavícula que está distinta a la otra. La derecha no es igual a la izquierda. Probablemente ha tenido alguna fractura ahí, o alguna alteración o alguna anomalía congénita que hace que las clavículas no sean iguales. Sin embargo, la radiografía está bien centrada, está bien adecuada, digamos, para poder hacer diagnóstico. Bueno, ahora si miran los parénquimas pulmonares, van a observar que, se los digo yo, que no hay absolutamente nada en los parénquimas pulmonares. Ahora, miren el valor de la radiografía de perfil. ¿Y por qué les digo que siempre hay que hacer radiografía de perfil, de frente y de perfil? Entonces vean en la imagen de la derecha cómo los cuerpos vertebrales inferiores están más densos que los superiores. Entonces hay que pensar que hay algo que está aumentando la densidad del pulmón. Y si miran más finamente con detalle van a ver aquí sobre todo que hay unos trayectos radiolúcidos que son túbulos aéreos correspondientes al broncograma aéreo típico de las neumonías. Pero hay más todavía. La lesión, que es una neumonía, se encuentra probablemente en el segmento posterior del lóbulo inferior izquierdo. Acá hay que observar el valor de la radiografía de perfil, porque la lesión prácticamente no se ve en la proyección postero-anterior. En el perfil, entonces, el aumento de la densidad de los cuerpos vertebrales inferiores les debe llamar la atención porque puede tratarse de un proceso patológico pulmonar. Y volvemos a la radiografía de frente, y ahora fíjense que yo la oscurecí un poco para que ustedes vean el contorno del corazón, del lado izquierdo aquí, cómo tiene una densidad gris oscura, pero cómo paravertebral izquierdo y supradiafragmático hay una opacidad mayor. Esa es la opacidad que hace que el corazón no sea homogéneo en su densidad. Y esa es la opacidad que veíamos en la radiografía lateral. Entonces ahí está marcado una cosa que ustedes también tienen que observar, porque ustedes son los radiólogos y ustedes son los que van a hacer el diagnóstico. La homogeneidad que tiene que tener siempre el corazón. Y miren en esta radiografía lateral de un niño en el que el corazón tiene una densidad gris tenue, y observen ese triángulo
o ese ángulo entre el diafragma, la parte anterior del diafragma y el esternón, o la pared anterior del tórax, como hay una opacidad a la vez que también tiene broncograma aéreo. ¿eh? También en el perfil hay que usar el signo del corazón homogéneo, de la opacidad cardíaca homogénea. Si vemos la radiografía de frente, también se van a dar cuenta que del lado derecho, en la parte inferior paracardíaca, hay algo que no está del lado izquierdo, que borra el borde del corazón, por lo tanto tiene signo de la silueta positivo y por lo tanto es anterior. Y lo confirman con la radiografía lateral de perfil, donde, como ya todos están pensando muy bien, se trata de una neumonía del lóbulo medio y no del lóbulo inferior. Si fuese del lóbulo inferior, el signo de la silueta sería negativo, porque sería una opacidad que no está en contacto con, o a la misma nivel de altura que el borde de la opacidad cardíaca. ¿De acuerdo? Eso es muy importante para comprender la normalidad. Muy bien, y miren esta radiografía de frente, donde hay varias imágenes que nos llaman la atención. Algunas densidades superpuestas a los arcos costales medios y anteriores del lado izquierdo, sobre todo miren en la parte inferior. Observen las partes blandas, observen la opacidad mamaria izquierda en relación con la opacidad mamaria derecha, que hay una especie como de encogimiento con menor tamaño o menor densidad y escotaduras de la opacidad mamaria derecha. Y miren lo que pasa. En la radiografía de frente no vemos lo que le está pasando en la radiografía lateral a los cuerpos vertebrales dorsales inferiores. Acá no hay, porque fíjense cómo hay estructuras vasculares que vienen del pulmón y que están superpuestas a la vértebra. Lo que estamos viendo ahí es que la vértebra está afectada. Entonces, miren ustedes con estas dos imágenes, esto es lo que hacíamos antes cuando no teníamos tomografía computada. Con estas dos imágenes, sin que ningún médico clínico venga a decirles nada, ustedes pueden deducir que esta paciente tiene un cáncer de mama que ha sido operado y probablemente tratado con radioterapia, y que tiene múltiples lesiones óseas, osteolíticas, pero fundamentalmente osteoblásticas, en los arcos costales del lado izquierdo y en dos cuerpos vertebrales dorsales inferiores, simplemente con un par radiológico. Miren esta otra radiografía que también rápidamente, para no perder tiempo, les digo que es absolutamente normal. Pero si ven las partes blandas y analizan todo, de nuevo, acá hay una opacidad mamaria derecha visible y no tenemos la opacidad mamaria izquierda. Ahora miren la radiografía lateral, miren lo que hay detrás del esternón en el espacio claro retroesternal que dijimos antes que tenía que ser completamente radiolúcido y homogéneo. Está totalmente superpuesta a las estructuras en la proyección de frente. Y hay un nódulo, seguramente metastásico de ese cáncer de mama, que seguramente también tiene esta mujer porque está operada de la mama izquierda, que no la veríamos. No hay ninguna otra lesión en los parénquimas pulmonares en la proyección de frente. De manera que, insisto, siempre, siempre, siempre tienen que hacer proyección lateral y exigirle a los médicos que se las pida. ¿De acuerdo? Vamos a pasar ahora al mediastino cardiovascular y a la pared ósea para ver algunas otras cosas. El esquema en colores muy bonito que vemos a la izquierda es simplemente para mostrarles la gran superposición de estructuras vasculares que hay en el mediastino. Además de que existen algunos órganos también, como el timo, como la tiroides, que a veces se superpone allí arriba si se hace un bocio endotorácico, como ganglios linfáticos, que pueden distorsionarnos la imagen cardiovascular que vemos en la radiografía de la derecha. Tengan en cuenta todo esto porque también va a ser importante para la tomografía computada reconocer a las estructuras venosas que están ahí, por supuesto en azul, como convencionalmente lo hacemos siempre, en el que ven a la izquierda de la imagen, o sea, a la derecha del paciente, el trayecto de la vena brachiocefálica derecha con los afluentes que vienen desde el cuello, y luego la unión con la vena brachiocefálica del lado izquierdo, que también se llama vena innominada, con sus afluentes, y que más o menos a la altura del callado aórtico confluyen para hacer la vena cava superior, que es la vena ahí a la izquierda de la aorta, según vemos a la imagen, a la derecha del paciente. Luego vemos la aorta con la normal salida de sus tres troncos,
primero desde la derecha hacia la izquierda del paciente, o sea, a la izquierda hacia la derecha de la imagen, van a ver el origen del tronco arterial brachiocefálico, luego de la arteria carótida primitiva izquierda y luego de la arteria subclavia izquierda. Normalmente es así. En algún escaso número de pacientes existe lo que se llama el callado bovis, donde la arteria carótida primitiva izquierda nace también del tronco arterial brachiocefálico, y van a ver entonces solo dos troncos arteriales partiendo desde el callado. Bueno, luego hacia abajo vamos a empezar a ver las venas pulmonares, las arterias pulmonares y las venas pulmonares. Las venas que van hacia la aurícula y las arterias pulmonares, lógicamente, que son ramas de la arteria pulmonar principal que viene del ventrículo derecho. Recuerden que los ilios están formados por los bronquios, por las venas pulmonares superiores y por las arterias pulmonares, no por las venas pulmonares inferiores. Luego vamos a analizar el mediastino y los cilios pulmonares, y aquí vamos a discutir algunas cosas que no contestaron del todo bien en las premisas previas, en las consignas previas que les había señalado. Por empezar, me gustaría que por ahí nos pongamos de acuerdo. Hay muchas divisiones del mediastino, pero me parece que la más práctica es esta que vemos ahí a la derecha en el esquema, en anterior, medio y posterior, y que a la vez después en cada una de ellas digamos si es superior, medio o inferior. Pero esto que comprende a la parte anterior con lo que está por delante de la silueta cardiovascular, el mediastino medio que está representado por todas las estructuras cardiovasculares, y algunos incluyen a la tráquea, y a la parte posterior, que es lo que está por detrás, fundamentalmente el esófago y la aorta y la columna vertebral con las estructuras adyacentes de partes blandas, tejido graso, músculos, etcétera, que forman parte de la columna vertebral. Entonces, si ponemos una radiografía, así podríamos dividir al mediastino en anterior, medio y posterior en esta proyección lateral. Y es muy importante que reconozcamos, tanto en la tomografía, como vemos en las dos imágenes de la izquierda, como en una radiografía de frente, algunas de estas líneas paramediastinales que nos van a ayudar a hacer el diagnóstico y a comprender la normalidad. De vuelta, les pongo aquí el esquema de mediastino anterior, medio y posterior, y a la derecha, como más colorido, un poco más representativo tal vez, y más fácil de adaptarlo a la visión, que es cómo está dividido el mediastino anterior, medio y superior, a la vez desde arriba hacia abajo, el mediastino superior, medio e inferior. De acuerdo a dónde está cada uno de ellos, también podremos luego colegir qué tipo de patología puede estar afectando a cada sector. Entonces fíjense que el mediastino superior llega hasta el ángulo esternal, que forma el cuerpo con el manubrio. El mediastino medio, que ocupa desde arriba hacia abajo, la parte desde el manubrio del esternón hasta prácticamente el tercio inferior del cuerpo, y luego el mediastino inferior, que prácticamente está ocupado solamente por las cavidades cardíacas inferiores y por el diafragma, y todos los tejidos adyacentes al mismo. Entonces, recreando un poco esto de las líneas mediastinales, fundamentalmente hay que recordar estas que se ven en la proyección de frente, que son en celeste ahí la línea paratraqueal derecha, que es un poco irregular, la línea paratraqueal izquierda en rojo, que es más regular, en amarillo ven la línea del botón aórtico o callado aórtico y de la aorta descendente, y en anaranjado y blanco las líneas paraespinales, la derecha color naranja, que es más corta, y la izquierda, que se la ve un poquito más. Todas estas líneas, salvo la de la aorta, no están visibles en todas las radiografías de tórax, pero en algún porcentaje se las puede ver. Las flechas rojas señalan ahí la superior, el ángulo entre la tráquea y el bronquio principal derecho, que proyecta una opacidad pequeña que corresponde a la vena ácigos, así que no lo tomen como patológico. Y en la flecha inferior, allí pueden ver ustedes casi siempre, sobre todo en personas delgadas, el trayecto casi siempre de la vena suprahepática derecha,
aunque a veces algunos dicen que se proyecta también la vena cava inferior, que puede ser cualquiera de las dos. Entonces ahí la tienen con nombre a cada una de estas estructuras. La vena ácido, la vena cava inferior o la vena suprahepática, las dos líneas paraespinales, la paraórtica y las líneas paratraqueales que tienen que recordar. Pero también tienen que recordar, y esto era la consigna número 2 que les había dado, de esta línea. Esta línea que casi todos pusieron que era la línea paraespinal izquierda, solo 2 o 3 pusieron lo que realmente era, esa doble línea que se ve por debajo del callado aórtico corresponde a la línea de unión anterior. Acuérdense que paraespinales van bien por los bordes de las vértebras. Esa línea de unión anterior está representada por las dos capas pleurales juntas que transcurren por delante del mediastino vascular. Y en contrapartida está la línea de unión posterior, que se ve como una Y o una B corta, pero que termina justo en el borde del callado aórtico en las radiografías, que es más pequeña, como ven en la tomografía computada abajo a la derecha, señalada con una flecha, pero que a veces también es visible, o muchas veces es visible, en las radiografías de tórax. Muy importante también esta banda aortopulmonar, que a veces nos vienen a preguntar los clínicos, generalmente, si no se trata de algo patológico. Recuerden que esa simplemente es la manifestación de una banda opaca por el contraste que se produce entre la grasa, que ven ustedes ahí a la derecha, y el pulmón en el borde de las pleuras entre la aorta y la arteria pulmonar. Para ir finalizando con las RX, vamos a ver que también ahora tenemos la posibilidad de hacer zoom en los monitores y podemos ver con mayor detalle las estructuras vasculares del ilio. Aquí yo les puse a la izquierda una parte superior del ilio pulmonar y a la derecha una parte inferior. Y vean cómo están señaladas allí. Les digo que después esto también lo vamos a subir en el aula virtual para que la tengan. Y si alguien lo está grabando, igual también lo pueden tener, por supuesto, no hay ningún problema. Pero el tema es que, sin entrar en mucho detalle, vean allí cómo se ven las arterias, perdón que se pasó, las arterias segmentarias anterior y la arteria ascendente, señaladas con flecha roja, la vena pulmonar superior, la arteria descendente, o sea, la que se va para la parte inferior de los pulmones, y el bronquio del lóbulo superior derecho. Y vean en la parte inferior cómo continuamos viendo esa arteria descendente que se va hacia el lóbulo inferior, visible en el 100% de los casos. Si no está o está amputada, algo está pasando y tienen que pensar que hay algo patológico y traten de identificarlo, por supuesto. En amarillo ahí se ve la opacidad, la radiolucidez del bronquio intermedio. Vean aquí los ilios de frente, acá es un poquito menos evidente que del lado derecho, en el lado izquierdo, porque hay mayor protrusión de densidades agua que corresponden a las estructuras vasculares, pero igual se puede identificar a la arteria pulmonar superior, a la vena pulmonar superior, a algunos segmentos bronquiales del lóbulo superior, la división bronquial, el bronquio izquierdo inferior, la división inferior, etc. Y acá miren cómo se ve la arteria interlobar inferior izquierda, que se mete por detrás del corazón. Pero si ustedes hacen una buena técnica, esto también lo van a poder ver desde una proyección posterior-anterior. Y también recuerden el trayecto de las venas, que no van hacia el ilio y que van a detenerse más abajo hacia la aurícula izquierda. Esta era otra de las consignas, la consigna número 3, la mayoría lo dijo bien, algunos se equivocaron porque me ponían superior al bronquio izquierdo e inferior al bronquio derecho. En realidad esto es así. Recuerden que no es el bronquio principal, sino son los bronquios de los lóbulos superiores, que tienen un trayecto estrictamente horizontal y por eso los vemos de frente como dos burbujas aéreas. Generalmente la del lóbulo superior, como ven ahí, tiene como un menisco denso, que corresponde a superposición de la arteria, muy frecuentemente ocurre eso. Pero el de arriba es el lóbulo superior derecho y el de abajo el lóbulo superior izquierdo. Y en la imagen de la derecha es un perfil donde también la mayoría lo describieron bien, ¿no? Lo que se ve delante es la rama derecha de la arteria pulmonar y lo que se ve detrás es la rama izquierda de la arteria pulmonar. A veces son tan evidentes y protruyen tanto como esto que parecen
situaciones patológicas. Recuerden que esas estructuras son normales, entonces. Y dentro del corazón y la vasculatura, tampoco vamos a ahondar en esto, en los arcos que hay del lado derecho y del izquierdo, porque los conocen muy bien, pero por supuesto hay que tenerlos presentes y saber de qué se trata cada uno. Ojo con esto, porque siempre hay discusiones acerca de si este arco es de la vena cava superior o de la aorta ascendente, y yo creo que anatómicamente y radiológicamente este arco corresponde a la aorta ascendente, puede estar superpuesta a la vena cava superior ahí, pero le tenemos que dar más valor a la densidad que tiene la aorta generalmente en todos los pacientes, ¿no? Las mediciones de los diámetros para saber si tiene cardiomegalia o no se pueden hacer de esta manera, lo van a encontrar en todos los libros. El tema es que la verdad que hoy no tiene mucha importancia porque saber si las cavidades cardíacas están normales o patológicas es patrimonio del ecocardiograma. De todas maneras, si ustedes quieren jugar un poco con lo que se ve en la radiografía lateral en una RX y ven válvulas, como veíamos antes, que son válvulas densas, no eran orgánicas, y quieren saber de qué se trata, ahí las tienen. Las dos que están adelante son la válvula pulmonar y la tricúspide, arriba y abajo, y las que están por detrás, en rojo la aórtica y en amarillo la mitral. Entonces, si ustedes ven, como en esta radiografía lateral, esa imagen corresponde a una válvula aórtica, a una válvula mitral, perdón, y si ven, no, perdón, aórtica, y si ven esta otra, a una válvula mitral. Entonces, aórtica y mitral, y lo pueden diagnosticar simplemente con la radiografía. Recuerden las anomalías cardíacas congénitas, como son los arcos aórticos derechos. En lugar de ver el botón o el callado aórtico a la izquierda de la columna vertebral, lo vemos a la derecha, como en este caso. Y también a veces tenemos el situs inverso que nos muestra el corazón con el borde izquierdo mirando para el lado derecho. Si la radiografía está bien sacada, asegúrense con el técnico radiólogo, pero además pueden ver que el aire del ángulo esplénico está también del otro lado, así que probablemente sea un situs inverso total. Recuerden esto, la presencia de estas líneas con el signo de la lágrima en la imagen de la izquierda y en la imagen tomográfica de la derecha, que corresponde a la cisura de la vena ácigos. Recuerden que no es un lóbulo de la vena ácigos, no tiene bronquio propio, no tiene vena de drenaje, no tiene arteria, entonces es una cisura, simplemente cisura accesoria de la vena ácigos. Y cuando evalúan las partes blandas, bueno, lo que ya les dije, en la imagen de arriba ven la opacidad acentuada de una mama derecha porque tiene una prótesis, como ven arriba a la derecha en la tomografía computada, o estas múltiples imágenes nodulares de partes blandas que se proyectan sobre el tórax y que corresponden a nódulos de la pared de la piel y del tejido celular subcutáneo en la tomografía computada. Recuerden las opacidades parásitas de las escápulas y de las opacidades mamarias a izquierda y derecha respectivamente. Siempre evalúenlas en forma comparativa. Miren si hay algún injerto metálico, como son estos arpones de la cirugía ligamentaria en el hombro derecho en esta paciente. O vean también las partes blandas, porque esto que ven allí del lado en el pulmón izquierdo, que parece una opacidad pulmonar, en realidad si ustedes siguen el contorno van a ver que esto se continúa por fuera. Es muy frecuente de ver esto en los lipomas de la pared torácica, ahí se lo señalo con la flecha roja para que vean el contorno externo, y ahí tienen la diferencia en la tomografía computada del lado derecho con el lado izquierdo donde está el lipoma que les acabo de mostrar. También miren aquí en esta costilla cómo se ve el borde inferior, eso no es patológico, es la costilla que se está viendo muy oblicua, y por lo tanto es normal, es el reborde costal inferior. Miren, miren la anomalía que hay en las costillas del lado izquierdo en este paciente, allá en el vértice. Se los amplío un poquito para que vean. Hay una serie de alteraciones, como un arco anterior de la primera costilla incompleto, un segundo arco posterior que no nace directamente de la costilla sobre la apófisis transversa, que está libre, sino que parece estar fusionado con el arco anterior de la primera costilla, como se ve ahí en esa flecha horizontal. Ahí se ve el reborde inferior de ese puente óseo. O esta asimetría que da una radiolucidez unilateral del pulmón. Del lado derecho vemos una opacidad y del izquierdo no. ¿Cuál es el patológico? El patológico es el izquierdo.
Fíjense cómo los arcos costales, los espacios intercostales están disminuidos en relación con el derecho. En la tomografía se ve esto, el síndrome de Poland es una agenesia parcial o total de los músculos pectorales menor y mayor. En este caso no tiene el menor y tiene una hipoplasia del pectoral mayor este paciente. Y por último, vean las opacidades, aprendan a reconocer las opacidades porque lo que ven ahí a la izquierda es una atelectasia del lóbulo inferior y lo que ven arriba es un derrame pleural. A veces hay que ponerlo al paciente en decúbito lateral, nos piden los neumólogos muchas veces, para que podamos poner en evidencia con rayo lateral que existe realmente un derrame pleural. Y atención con estas imágenes, que cuando ustedes vean a la cisura menor gruesa y con una imagen superpuesta, si hacen la radiografía lateral les va a decir que eso no es un tumor, no es un nódulo, tiene el signo de la silueta de limón o del perfil del limón, y por lo tanto se trata de un tumor evanescente, es líquido en la cisura menor. Eso se llama tumor evanescente porque cuando lo secan al paciente le sacan la excesiva hidratación o le dan diuréticos para que disminuya el derrame pleural. Como ven en la imagen de la derecha, desaparece luego del tratamiento, a veces en muy pocas horas. Y también, como les dije, cuando incursionemos por debajo del diafragma, reconozcan las burbujas del estómago y del ángulo esplénico, que casi siempre están presentes, y cuando hay aire debajo, como ven en la imagen de la derecha, debajo del diafragma, puede ser que se trate de un síndrome o signo de Chilaiditi, que es el ángulo derecho del colon metido entre el diafragma y la cara superior del hígado, caso que hubo diagnosticando por un premio en la pandemia el otro día, hace poquito, el jueves pasado. Bueno, vamos a ver rápidamente la tomografía, ahora la normalidad de la tomografía computada. Ya les mostré recién cómo se ven. Recuerden que hay 3 milímetros que no tiene resolución la tomografía computada y que es completamente hipodenso, pegado a la pleura, tanto en la pleura lateral, costal, digamos, como en la pleura adyacente a la cisura, que también van a ver ese espacio que no hay nada porque no tiene resolución la tomografía para ver los septos subpleurales que corresponden a la pared de los lobulillos secundarios. Y 1 centímetro desde el borde costal hacia la visualización de las últimas estructuras bronquiales. Si ven más allá de 1 centímetro, quiere decir que algo patológico le está ocurriendo a la pequeña vía aérea. Entonces, de esa manera, de 1 centímetro para adentro tenemos el pulmón central y de 1 centímetro para afuera tenemos el pulmón periférico. Una consigna, la número 6, era que me dijeran que era esta estructura. El 100% contestó correctamente. Corresponde, como bien dijeron, a la imagen del lobulillo secundario, que es visible porque normalmente tiene, como saben, 10 a 25 milímetros de diámetro, por lo tanto está en el poder de resolución de la tomografía computada. Solamente que no lo vemos porque sus paredes son micrométricas y ahí es donde la tomografía no tiene resolución. Entonces, cuando estamos viendo la tomografía normal, estamos viendo siempre a un gran número de lobulillos secundarios. Lo que pasa es que no le vemos la pared. Cuando se engrosan, como en este caso de un edema pulmonar, es cuando vamos a ver al lobulillo secundario. Como también contestaron bastante bien todos, hay un intersticio axial, que es el que está marcado con la letra A ahí, que rodea al bronquiolo y a la arteria pulmonar central, al intersticio intraparenquimatoso que tiene la letra I, que está dentro del lobulillo secundario, y al periférico, que es la pared del lobulillo secundario, y que cuando está adyacente a la pared se llama septo subpleural. Muy bien. Entonces, la consigna número 7 era que me dijeran qué era el intersticio pulmonar. Hubo alguno que me contestó algo no bien, pero la mayoría también, el 99%, contestó que es el tejido de sostén de las estructuras que forman parte del pulmón y de la vía y de las estructuras para el intercambio gaseoso, lo que es correcto, es el tejido de sostén. Como vimos también, todos me contestaron ahí que era periférico, intraparenquimatoso y axial, estaba perfecto. Aquí tienen una imagen del microscopio electrónico donde se ve en la parte señalada con la letra A el capilar, la arteriola y el bronquiolo respiratorio, el bronquiolo terminal y luego el bronquiolo respiratorio dentro del lobulillo secundario. Con la S está marcada la pared, el septo que es micrométrico,
como les dije, y con la B corta en los ángulos del lobulillo secundario es donde van las venas. Las venas no van por dentro del lobulillo, sino que van por la pared, al igual que los linfáticos, que van por la pared, pero también van rodeando al bronquio al bronquiolo y a la arteriola, el capilar. En las dos imágenes de esquemas inferiores nos muestran lo que no puede verse en la tomografía computada de alta resolución, y cuando se engrosa, como vemos en la imagen de la derecha, es cuando se puede ver. Entonces la consigna número 8 era eso, era otra pregunta que era saber qué es el acino y el lobulillo primario. Hubo uno de ustedes que me preguntó y entonces ahí les mandé algunas fotitos que ahora la vamos a reforzar también para que sepan de qué se trata. En realidad el acino y el lobulillo primario no tienen mucha importancia porque no son visibles radiológicamente, pero bueno, son, son las estructuras que están dentro del lobulillo secundario, por lo tanto tenemos que saber que al menos existen. Nadie tampoco les va a preguntar en un examen, pero recuerden que el acino es la porción del pulmón que está distal al bronquiolo terminal, es decir, que empieza con los bronquiolos respiratorios y contiene a estos, más los conductos alveolares, los sacos alveolares y los alvéolos. Y el lobulillo primario y secundario de Miller fue el que los describió a los dos. El lobulillo primario es más difícil de definir, pero de todas maneras es lo que comprende la parte más distal, es decir, no comprende al bronquiolo respiratorio ya, sino solamente los conductos alveolares, los sacos, los alvéolos, los vasos sanguíneos, los nervios y el tejido conectivo. Mientras que el lobulillo secundario es la porción aislada de pulmón de menor tamaño, o sea, para nosotros es la unidad funcional que podemos ver, más pequeña que podemos ver por ahora con la tomografía computada, y que se encuentra rodeada de tejido conectivo, es decir, que tiene paredes que nos permiten reconocerla, como vimos recién cuando se engrosa. Este contiene el bronquiolo terminal. El lobulillo secundario empieza con el bronquiolo terminal e incluye a los bronquiolos respiratorios. Hay 3 a 5 bronquiolos terminales en cada lobulillo secundario y eso comprende 30 a 50 lobulillos primarios. Entonces, acá les voy a dejar unos esquemas donde se ve dónde comienza el acino, a la altura del bronquiolo respiratorio, y contiene a toda la parte distal de la vía respiratoria, y fíjense en el recuadrito inferior que está el lobulillo primario. Es decir, que contiene solamente a la parte alveolar. Ese es el lobulillo primario. ¿De acuerdo? Bueno, este esquema solamente para recordarles entonces que hay de 30 a 50 lobulillos primarios en cada lobulillo secundario, y en la imagen de la derecha en la pantalla van a ver que está dibujado en esquema cómo es el hexágono que corresponde a la morfología habitual del lobulillo secundario, nada más que para que lo vean. Y en la imagen de la izquierda, cómo están las divisiones de los alvéolos, los acinos y el lobulillo primario con las estructuras arteriales y respiratorias. Un poco complicado es al principio reconocer las estructuras vasculares en el mediastino, pero vamos a tratar también de poder diferenciarlas. Es muy importante que ustedes traten de hacerse a la idea de evaluar los niveles de acuerdo al corte tomográfico para que a partir de un determinado nivel ustedes empiecen a reconocer las estructuras anatómicas normales. El nivel cervical inferior o tiroideo tiene su nombre porque vamos a ver, como ven en la imagen superior, a los dos lóbulos tiroideos marcados ahí con TD y TI, el derecho y el izquierdo obviamente, y esto les permite identificar a la tráquea, es decir, que empezamos a ver vía respiratoria alta que va a introducirse dentro del tórax. Luego un segundo nivel interesante es el nivel opercular, que es la parte alta del tórax, donde vamos a ver todas estas estructuras que están señaladas con números, y las que son: el 4 es la vena innominada o vena brachiocefálica izquierda, el 6 el tronco arterial brachiocefálico, el 5 la arteria carótida primitiva izquierda, y el 9 la arteria subclavia, que ahora la vemos allí opacificadas con contraste. La imagen redonda que se ve a la izquierda, a la derecha, digamos, del paciente, es la vena cava superior o la vena brachiocefálica, que se va a unir con la otra vena cava inferior, con la otra vena brachiocefálica, para hacer la vena cava superior, el 7 que es la tráquea y el 8 que es el esófago. Siempre les digo que recuerden la mnemotecnia VATE, la V corta de vena brachiocefálica,
la A del tronco arterial, A del tronco arterial brachiocefálico, la T de la tráquea con el número 7 y la E del esófago con el número 8. En la línea media entonces ven esas estructuras. Hacia la izquierda del paciente, luego las otras dos estructuras que ven es la carótida primitiva y la subclavia, y a la derecha del paciente el tronco venoso brachiocefálico derecho que va a formar la vena cava superior con el izquierdo. También tenemos el nivel del callado aórtico o carinal, donde inmediatamente por arriba de la carina vamos a identificar a la vena ácigo, miren la imagen tomográfica señalada con la flecha roja, que va a desembocar en la vena cava superior, el callado aórtico con el número 3, con el número 8 la tráquea y con el número 4 el esófago. Luego son los parénquimas pulmonares que ya vamos a ver más adelante. Recuerden en el nivel opercular, de vuelta, cómo está la disposición del callado aórtico, la tráquea, el esófago y la vena cava superior cuando ya confluyeron ambos troncos venosos. Miren también el nivel infracarinal, que es muy importante, porque a la altura de la carina, un poquito por debajo, vamos a ver la división de las arterias pulmonares, como vemos en la imagen inferior, la aorta ascendente por delante y pegado a la vértebra la aorta descendente, y con el número 1 a la vena cava superior. El nivel auricular nos permite identificar con el número 2 a la aurícula izquierda, el 1 y el 12 a las venas pulmonares inferiores, y luego con el número 6 la aorta, el origen de la aorta, con el número 4 la aurícula con la orejuela del lado derecho, y el número 5 el ventrículo derecho. En el 3 comenzamos a ver el ventrículo izquierdo. Y por último, creo que este es el último nivel, es el ventricular, donde es importante, si tenemos la inyección de contraste o no, identificar en qué posición está el tabique interventricular, que es esta estructura de tonalidad gris que vemos allí, para separar el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo y ver si el tamaño, la relación entre ambos está conservada o no, que también son datos útiles que nosotros debemos dar cuando informamos la tomografía computada. Para ir terminando, vamos a ver la segmentación pulmonar. No vamos a hacer un análisis muy detallado de esto, pero quiero decirles esto. Hay estructuras que tienen un trayecto completamente horizontal cuando incide el haz de rayos del tomógrafo, y por lo tanto las vamos a ver con esta estructura tubular. Estos son los segmentos anterior y posterior del lóbulo superior derecho, como vemos aquí, el segmento anterior del lóbulo superior izquierdo, y los segmentos apicales de ambos lóbulos inferiores que tienen un trayecto completamente horizontal. Y esta era otra consigna que casi nadie la contestó bien, creo que uno o dos nada más, porque donde está la carina, lo que nace es el bronquio del lóbulo superior derecho y no el bronquio principal o bronquio fuente derecho. Recuerden esto, por favor. En la carina, el bronquio que sale hacia el pulmón derecho es el bronquio del lóbulo superior. Miren el trayecto que tiene ahora cuando se divide aquí, hacia adelante, siguiendo también las estructuras arteriales, y hacia atrás. A veces puede ser difícil reconocer si un nódulo está en el segmento posterior del lóbulo superior o en el apical del lóbulo inferior, porque si acá está la cisura menor, recuerden que el segmento apical del lóbulo inferior asciende más o menos hasta esta altura, o incluso un poquito más, y por lo tanto hay que saber decirle al cirujano a dónde está el nódulo correctamente. Ya les voy a mostrar enseguida por qué. Otros bronquios son tomados en forma oblicua y por lo tanto tienen esa morfología oval como elíptica, oblonga, digamos, que son los bronquios de los segmentos anterior y medial del lóbulo medio, los dos bronquios de la língula y los segmentos basales proximales de ambos lóbulos inferiores. Esto es para ir reconociendo para poder reconocerlos después. ¿Cuál es su importancia? Ya lo vamos a ver porque conocer el trayecto y la morfología que tiene también nos van a indicar en qué segmentos estamos evaluando, si por casualidad no podemos ver bien a las cisuras. Por último tenemos a a los bronquios de morfología cilíndrica, es decir, aquellos que son cortados transversalmente, que son los segmentos apical del lóbulo superior derecho, el ápico posterior del lóbulo superior izquierdo, y los basales, pero distales de ambos lóbulos inferiores, que ya los agarramos en el trayecto vertical. Y si no pueden ver bien un bronquio, recuerden que
como se ve en este esquema, en rojo están las arterias y en blanco la vía aérea. Ambos tienen el mismo trayecto, es decir, la arteria acompaña al bronquio exactamente en su mismo trayecto. Es decir, que si no vemos los bronquios, ahí ven un triangulito que nos indica que está cortado ahí el segmento ápico posterior, el trayecto posterior con la flecha larga que va hacia atrás y el trayecto anterior. Entonces, de esa manera podemos hacer la segmentación en ápico posterior y anterior, aunque no veamos los bronquios. Y fundamentalmente reconocer el trayecto de las cisuras, porque en la imagen, por ejemplo, en la imagen de la izquierda arriba, las dos cisuras nos delimitan los bronquios del lóbulo medio, en el pulmón derecho, con los bronquios del lóbulo, con los segmentos del lóbulo inferior, y a la izquierda la lígula del lóbulo inferior, por ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a un ejemplo de por qué la cisura es importante. Miren ese nódulo que está pegado a la pleura. ¿Es del segmento posterior del lóbulo superior o es del segmento apical? Esto es un corte grueso que no nos permite reconocer a la cisura, por lo tanto no sabemos si es del lóbulo superior o del lóbulo inferior. Imagínense cómo les interesa saber eso a un cirujano. Entonces miren el trayecto de ese bronquio posterior, miren el trayecto de este bronquio posterior y miren el trayecto de las arterias que se van para atrás algunas. Ahora bien, arriba tienen la imagen que les mostré recién y ahora tienen imágenes de alta resolución que nos permiten ver a la cisura. Por lo tanto, miren que este nódulo está en el segmento apical del lóbulo inferior y no en el lóbulo superior, aunque está bastante alto en los cortes tomográficos. Si tomamos el nivel de la tráquea, podemos hacer la segmentación pulmonar. Fíjense cómo ahí está marcado en el esquema con el número 6, el apical del lóbulo inferior izquierdo. Miren hasta dónde llega. Entonces, ojo que hay mucho del lóbulo inferior también en las partes superiores tomográficas. Y después tienen los segmentos que acabamos de ver, ¿no es cierto? El 1 apical, el 2 anterior, el 3 posterior, y del lado izquierdo el 1 más el 3, solamente no vemos el anterior. Recuerden a nivel de la carina entonces que el bronquio que surge ahí a la derecha es el bronquio del lóbulo superior, con sus ramas anterior y posterior, y que a nivel de la carina, si bajamos un poquito, vamos a ver del lado derecho la emergencia del bronquio del segmento anterior junto con la arteria, y acá en la otra imagen de la izquierda el nacimiento del bronquio del segmento anterior del lóbulo superior izquierdo, que es ese que vemos ahí también ahora. Ahí ven en el esquema por dónde pasa el corte. Aquí vemos también esta imagen radiolúcida que es frecuente de ver en el ilio izquierdo, que es el origen del 1 más el 3, es el bronquio que se va para arriba y que lo vamos a ver, por lo tanto, redondito, cilíndrico. Y este otro bronquio, que también muchos me lo contestaron bien, pero muchos lo contestaron mal, que es el bronquio intermedio. Este bronquio, que señala ahí la pared posterior, está delimitado por detrás por ese receso pulmonar que se llama receso pleuroácido esofágico, que se mete aquí, hacia el mediastino, ahí está la burbujita del esófago, por supuesto está la pleura y pasa también la vena ácigos, y por eso se lo llama de esa manera. Está rodeado parcialmente por la arteria del lóbulo inferior, y a veces le da este aspecto de trompita de elefante, y recuerden que ahí donde está esa arteria, cuando está la trompita de elefante, está el bronquio intermedio. La importancia que tiene este bronquio intermedio es que si se oblitera de alguna manera, va a afectar en la ventilación del lóbulo medio y del lóbulo inferior, porque es un trayecto de 3 centímetros entre el origen del lóbulo superior y el origen de los bronquios del lóbulo medio y del lóbulo inferior. Son 3 centímetros de conducción de aire nada más, que a veces si se obstruye por un tumor puede dar atelectasia o fenómenos de hipoventilación, tanto en el lóbulo medio como en el lóbulo inferior. Por eso es importante el bronquio intermedio. Recuerden también que tanto el bronquio del lóbulo medio como el bronquio de la língula y el bronquio del segmento apical que estamos viendo acá tienen trayecto horizontal. Uno va para adelante y el apical va para atrás para que puedan identificar dónde está el segmento apical del lóbulo inferior. Eso que vimos recién era del lóbulo izquierdo, y es del pulmón izquierdo, y esto es del pulmón derecho. Miren cómo se divide para adelante el bronquio del lóbulo medio con su segmento lateral y medial, y para atrás el segmento apical. ¿Qué pasa en los lóbulos inferiores? Bueno, no es difícil si hacen esto. Si usan la mnemotecnia de la palabra small en inglés y van desde la vértebra hacia afuera, rodeando a los bronquios, acuérdense que el superior de la S de small es el que ya nació arriba. Luego van a ver la vena pulmonar y por delante siempre ese redondelito corresponde al segmento medial, basal medial.
luego siguiendo en contra de las agujas del reloj, van a ver la A del anterior, luego nace el lateral, como ven allí, con la L, y el posterior con la P. Entonces de esa manera pueden recordar también cómo es la distribución en el lóbulo inferior derecho, y en contrario de las agujas del reloj. Del lado izquierdo, fíjense que hay dos juntos que nacen ahí, que es el anteromedial, ¿se acuerdan? El 7 y el 8, el 9 que es el lateral y el 10 que es el posterior, siguiendo la circulación de las agujas del reloj, es decir, al revés que es lo que ocurre del lado derecho. De esa manera también van a poder localizar las diferentes estructuras, como en este paciente que tiene imágenes muy similares al COVID, que uno puede decir exactamente en qué segmentos están cada una de las alteraciones. Miren esta alteración del segmento 1 más 3, por ejemplo. Estas otras que están ubicadas a nivel del segmento, a nivel del segmento 6, en el lóbulo inferior derecho. Estas otras que están ocupando del lado derecho el segmento anterior y del lado izquierdo el segmento apical del lóbulo inferior. Ahí lo pueden ver. Y estas que están afectando tanto al lóbulo, principalmente, al segmento lateral del lóbulo medio, o estas otras que están en la língula y en la parte medial, en el segmento medial del lóbulo medio en el pulmón derecho. Aquí bronquiectasias que han retraído la cisura y afectan tanto al segmento 4 como al segmento 5, o sea, lóbulo medio en el pulmón derecho. Otro más, una telectasia de todo el lóbulo medio, que vemos allí en el esquema y en la imagen tomográfica real, con una obstrucción del bronquio prácticamente en la parte distal, como se ve en la imagen superior de la derecha, que está ocluyendo parcialmente al bronquio intermedio. Esta otra que está afectando al segmento lateral del lóbulo inferior, fíjense que hay segmento anteromedial, está ventilado, pegado a la cisura en la imagen de la izquierda, entonces corresponde al 9, que es el segmento lateral. Bueno, con el fin de haberlos cansado suficientemente, les digo gracias por la atención y si quieren hacer alguna pregunta más, por supuesto, a disposición.